Retransmitiendo a la página oficial del Facebook. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en el ciclo de conferencias Género, Ciencia y Violencia, organizado por la Comisión de Prevención y Acción ante la Violencia del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y en esta segunda sesión con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por acompañarnos también nuevamente al doctor Hernández Abad, a la doctora Mirna García, a la maestra Yolanda Gómez, a la maestra Yolanda Flores y a la doctora Gabriela Valencia. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a los moderadores de la sesión del día de hoy, que son los profesores Marina Virginia Andrade Leven y a Jorge Arturo Manrique Urruti. Les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me piden que dé una breve introducción a lo del día de hoy y bueno, creo que hablar brevemente del día de hoy es prácticamente imposible, pero lo intentaré. Leeré rápidamente unas palabras y procedo. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se discutan y se tomen decisiones de todo tipo. Como sabemos, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La fuerza que consigue un movimiento de mujeres traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y se sabe poderoso. Cada una de las mujeres individuales que lo componen, grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general, sigan luchando cada año para acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y en general las desigualdades en todas sus formas. Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, se consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como lo refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24.9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo del progreso actual, la igualdad de género entre jefes y jefas de gobierno tardará aproximadamente unos 130 años. Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia del COVID-19 y resalta las deficiencias que persisten. La mayoría de los países que han contenido los efectos de la pandemia de la COVID-19 y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Ejemplo, Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Y han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la COVID-19, así como por la manera amable de comunicar datos de salud pública basada en hechos. Hoy en este 8M tenemos a dos mujeres que muestran y demuestran en sus respectivas conferencias esta larga lucha por la igualdad y derechos de la mujer, lucha que ni una pandemia puede detener. Le cedo la palabra a Marina para que presente a la ponente del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí es un placer darle la cordial bienvenida a la doctora Alba Esperanza García López. Y a continuación voy a dar una pequeña reseña, bueno, de su larga trayectoria como académica de nuestra universidad. La doctora Alba es licenciada en Psicología por la UNAM, cuenta con una maestría en Psicología del Trabajo por la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro. También cuenta con un doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De tiempo completo titular A en la carrera de Psicología de nuestra facultad. Pertenece a la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género.
Sus líneas de investigación durante los últimos años han girado en torno a las temáticas de género, violencia y empoderamiento. Género y violencia simbólica, género, educación y ciencia, género y pedagogías feministas. Es corresponsable de los proyectos Las y los estudiantes de la UNAM ante la carrera científica, las académicas como impulsoras de la carrera científica, la visión de sus estudiantes. Por otro lado, es responsable del proyecto Las feministas y su presencia en la enseñanza de la ciencia entre académicas universitarias. Además, fue participante del proyecto La educación científica de jóvenes universitarias, así como de trayectoria escolar y vocaciones científicas. Ha publicado como autora 4 capítulos del libro anual, además de ser coautora de artículos de revistas indizadas. Ha participado en trabajos de memoria en congresos nacionales e internacionales y ha estado a cargo de la coordinación de un libro. Démosle la cordial bienvenida, por favor, a la doctora. Pues buenos días. Es un gusto compartir el espacio en este día tan especial para todas nosotras, sobre todo porque es un día que nos convoca no solo al festejo de una fecha en especial, sino más bien a hacer un momento de reflexión y de análisis en base a los avances que hemos tenido en todos estos años, y también un reconocimiento a las luchas de cientos y miles de mujeres que con sus trabajos, sus manifestaciones han logrado poner en el mundo público y en la discusión de políticas con respecto a la condición de las mujeres y la transformación de dichas condiciones. Entonces, pues básicamente el objetivo de la conferencia de hoy, o a lo que yo voy a dedicarme, es un poco a ubicar este avance de las mujeres, pero en la educación superior. Y bueno, pues para ello voy a hacer una presentación en PowerPoint que va a iniciar un poco recordando cuál es el origen de este día y también un breve repaso histórico de cuál ha sido la lucha y desde dónde de las mujeres por acceder a la educación o al conocimiento desde que tenemos posibilidad de rescatar por escrito las demandas femeninas o aquellas cuestiones que hablen de la condición de las mujeres a lo largo de la historia. No sé con quién tenga que compartir lo de la pantalla para subir mi presentación, que me den el permiso. Lo puedes compartir, Alba, ¿sí? Sí, ok. Directo. Por favor, gracias. Sí. Es esta. ¿Pero dónde estoy? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oh, Dios, ya me perdí aquí. Vamos a ver, ¿dónde ando? Compartir pantalla. Pues vamos a ver si es esta. Sí. Y modo de presentación, ya estamos. Bien. Ya estamos ahí, ¿verdad? Bueno. Como les comentaba, el título es ¿qué se ha logrado y qué falta por hacer en la educación superior en el caso de las mujeres? Bueno, como es de todas y todos conocidos, y de los que no, pues va a ser un breve recordatorio. Este día se elige en base a la lucha de muchas mujeres
de muchas mujeres en Europa durante el fines del siglo XVIII, principios del XIX, que fueron mujeres que entraron a, diríamos, esta fase de trabajo en el mundo público. Y entonces todas estas mujeres que vemos aquí en la foto, pues son mujeres trabajadoras de todo tipo, generalmente obreras, que dadas las condiciones laborales en que se incorporaban, pues gestaron un movimiento de mujeres para solicitar pues un reconocimiento de salario igual a trabajo igual. Y bueno, esto fue en 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, es decir, muy ligadas a las luchas basadas dentro de la izquierda o del marxismo de aquellos tiempos, y que bueno, declaran este día como un día para recordar y rememorar estas demandas de las mujeres. Y curiosamente, pocos días después de esta reunión en Copenhague, en América, en Nueva York, se suscita un terrible incendio de una fábrica de telas y fábrica de ropa, donde pues mueren más de 140 mujeres dentro de la fábrica porque, bueno, ese es el rumor histórico, el dueño de la fábrica cierra para evitar que éstas escapen y mueren dentro del edificio. Y bueno, la foto que vemos aquí es una foto donde están tratando de reconocer a todas estas personas, sus parientes, conocidos o familiares, ¿no? Y entonces, las causas del incendio nunca se esclarecieron, pero el impacto fue de este hecho que se comenzase a discutir las leyes laborales en Norteamérica, que es un reclamo muy fuerte de los sindicatos de mujeres, ¿no? Hoy nos puede parecer raro porque hasta donde yo sé en México actualmente no tendríamos un sindicato de mujeres. El último que yo recuerdo fue el de las costureras, pero bueno, estos sindicatos fueron conformados en base a el tipo de trabajo realizado por ellas. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí con las mujeres? Hay tres grandes cosas que hemos logrado o por las cuales hemos luchado hasta el día de hoy, que son, por un lado, el reconocimiento como ciudadanas, es decir, el derecho al voto, el derecho al trabajo, que un poco lo vimos con esta Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres, y por la otra, y yo creo que el más antiguo de todos, es el derecho a ser educado. Y en ese sentido, pues vamos a ver que a lo largo de la historia no hemos corrido con la misma suerte que los varones, a pesar de que hemos estado trabajando y compartiendo el espacio de vida con todos ellos desde tiempo inmemorial. El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido históricamente distinto y valorado por debajo de los derechos de los varones. ¿Por qué? Porque no fuimos reconocidas en calidad de ciudadanas más que a tiempos muy recientes. En el caso, por ejemplo, de Grecia y Roma, los derechos eran de los varones y las mujeres se encontraban por debajo de la tutela de estos varones. Es decir, no éramos reconocidas como ciudadanas. Durante la Edad Media, las mujeres que tuvieron algún tipo de acceso, de conocimiento y que fueron consideradas sabias de alguna manera, pues fueron llevadas a la hoguera y acusadas de brujas. En este sentido, saber y conocer era un peligro terrible para estas mujeres durante esa época. Y durante la Ilustración se empiezan a desarrollar las bases para cuestionar la desigual posición y valoración de las mujeres. Y no es sino hasta la etapa de la Revolución Francesa que las mujeres participan a la par de los varones en la lucha, y sin embargo, al triunfo de esta Revolución Francesa que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, resulta que desconoce a las mujeres que participan en esta lucha como ciudadanas y termina por o meterlas a la cárcel, a la prisión o a la horca o a desaparecerlas a partir de la guillotina, ¿no? Y en ese sentido se guarda la frase de Olympe de Gouges que dice que si una mujer puede subir a la horca, debería tener también el mismo derecho para subir a la tribuna, es decir, reclamando el derecho a ser reconocida como ciudadana que había luchado en igualdad de circunstancias con los varones. Y este acceso de las mujeres al conocimiento no ha sido lineal y no ha presentado una evolución continuada sino hasta el siglo XIX.
Hay ejemplos de mujeres dedicadas al conocimiento excepcionales en la época de la cultura griega, y hay indicios de que la Academia de Platón y la Escuela Epicuria permitían el acceso a los estudios a mujeres. Y en el siglo IV de nuestra era, una mujer fue directora del Museo de Alejandría, cargo para el cual se elegía a la persona más sabia, y esta mujer fue Hipatia de Alejandría. Pero bueno, son garbanzos de a libra dentro de la historia, donde aparecen mujeres, pero no es una cuestión que, digamos, la mayoría o todas ellas podrían tener los mismos derechos. ¿Cómo fue la educación de las mujeres de aquellos tiempos a ahora, ¿no? Es decir, en la Edad Media las mujeres accedían al conocimiento solo a través de los conventos. Y esto era mujeres con una alta posición que pudiesen pagar su mantenimiento dentro de estos espacios, y las cuales no estuvieran interesadas en el matrimonio. Durante la época iniciada en la Revolución Copernicana en el siglo XVI, las mujeres participaban como científicas en grupos de discusión, pero también fueron casos aislados. En el siglo XVII y XVIII, durante el denominado siglo de las luces, también denominado como la etapa de la Ilustración, las mujeres se reunían en algunos grupos culturales y científicos y se les llamó las damas de la ciencia, aunque no constituían los primeros intentos organizados del ingreso de la mujer al conocimiento por derecho propio. Y aquí volveríamos a decir que sí había presencia de mujeres, pero estas mujeres eran mujeres de la, ahora sí que de clase alta o de la aristocracia, o con posibilidades de dedicarse a esto, porque sus padres, esposos o parientes tenían la posibilidad de acceder a libros y a la educación dentro de casa, que en aquellos tiempos pues era a través de tutores, es decir, no había instituciones como las conocemos hoy en día. Es decir, el acceso de las mujeres al conocimiento mínimo y básico, como leer y escribir, se plantea por primera vez durante los siglos XV y XVI, y se desarrolla toda una polémica entre las personas que abogaban por una educación para todos los infantes de manera homogénea, y aquellos que defendían una educación diferencial de niños y niñas. Y ustedes recordarán, pues, la clásica postura de Emilio y Sofía como una forma de plantear cómo debían de educarse unos y otras, es decir, hombres y mujeres dentro de las lógicas de los roles que debían de cumplir en esa época. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando se retoman los planteamientos acerca del acceso de las mujeres a la enseñanza superior, y en donde comienza a permitirse la entrada de las mujeres a universidades en Europa. Y en este caso fueron las mujeres suizas las primeras en ingresar, después lo hicieron las inglesas, y no sé qué pasó con perdón, vamos a ver cuál me quedé. Me sacó de la, ok. No fue hasta la década de en Estados Unidos, no fue hasta la década de los 50 del siglo XIX cuando las mujeres logran ingresar. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México, pues sabrán que con la conquista y todo, la poca o nula educación que tuvieron las mujeres en aquel tiempo, pues obviamente estuvo muy conectada con la cuestión religiosa. Y en ese sentido, el primer colegio que se funda es el de Nuestra Señora del Pilar, que tenía por objetivo ofrecer educación a las niñas en ciencias y artes a la altura de los colegios en Europa. Ustedes ya sospecharán qué tipo de niñas podían entrar a estos colegios, pues obviamente las de mayor poder económico, y no todas. En esta misma época se funda un colegio que hasta el día de hoy podemos observar ahí por Eje Central, que es el Colegio de las Vizcaínas, que sí fue un colegio que permitió la entrada a viudas, a niñas huérfanas y en sus inicios a niñas nobles o sí, pues de cierta nobleza indígena. Ese fue el colegio desde 1767 hasta 1867, y ya no hubo ningún otro colegio o escuela para niñas, sino que hasta 1867 se funda otra institución icónica que todavía hoy en día tenemos transformada, que es la Escuela Secundaria para Señoritas, ¿no? Y con ello se inicia la enseñanza de mujeres de lectura, escritura, gramática, y sobre todo
los deberes de la madre para con los hijos y con el Estado. Esta parte es muy interesante porque aquí ya estamos planeando, bueno, estuvieron planeando la incorporación de las mujeres en términos de ser madres educadas para poder dar hijos y poder tener un mayor desarrollo del Estado. Esta escuela que les comento, fundada en 1867, 10 años después se convertiría en la Escuela Nacional Secundaria para Señoritas y luego la Escuela Normal de Señoritas, ¿no? Que después sería el origen de la Escuela Normal Superior, ¿no? Que es donde todavía se forman nuestros maestros de nivel básico. Y en Puebla, bueno, fundan otro, el colegio la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, y es hasta el siglo XX donde se inicia el auge de la educación de párvulos y de escuelas ya con maestras formadas en estas escuelas normales, es decir, ya con toda una pedagogía para formar a los niños. Y es también a inicios del siglo XX cuando las mujeres ingresan a la universidad. En este caso, pues recordamos Matilde Montoya como la primera mujer mexicana en cursar medicina. Y para 1904 teníamos 3 doctoras ejerciendo la medicina en el país y se autoriza el ingreso de mujeres a escuelas superiores. La primera mujer abogada en la Ciudad de México fue María Sandoval Zarco y bueno, hay muchas otras, pero solo para ejemplificar las menciono a ellas, ¿no? A partir de ahora, ¿qué pasa con la educación superior y las mujeres durante el siglo XX y XXI? Bueno, a partir de la década de 1970, la presencia de mujeres en la educación superior mantiene un crecimiento sostenido hasta el momento actual en que comienza a superar a la matrícula masculina dentro de la UNAM. No obstante, este crecimiento no se da de una manera equilibrada ni en todas las áreas de los conocimientos ni en todos los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Se van a carreras específicas, generalmente cursan licenciatura, pero no todas llegan a maestrías y doctorados. Y bueno, ahí ya empieza toda una cuestión de diferenciación y de diversificación de rutas entre hombres y mujeres. Esta relación, es decir, por qué las mujeres se van hacia ciertas carreras y no llegan a los niveles más altos, tienen que ver con un orden de género que condiciona y define el lugar de hombres y mujeres dentro de la universidad. Más adelante voy a definir qué es esto del orden de género y dar algunos otros ejemplos. Aquí algunas cifras de cómo la población femenina ha crecido en cantidad, pero esto no ha implicado un cambio de calidad, ¿no? Pueden ver las estadísticas. En el 2006-1 se logra rebasar el número de varones por más de 4,000 mujeres que se inscriben en la universidad, y los hombres pues quedan en un nivel de 81,618 hombres contra 85,966 mujeres. Y como comentaba, este crecimiento sostenido de las mujeres en la matrícula de educación no ha transformado el orden de género en la universidad. Investigaciones realizadas acerca de la presencia de la mujer en sus sistemas de enseñanza, como Buquet, muestran que la concentración polarizada de mujeres en ciertas áreas de conocimiento son cercanas a sus habilidades, es decir, a las habilidades asociadas a las mujeres de cuidado, de ternura, expresando con ello el orden de género en el momento de elegir carrera. ¿Qué es esto del orden del género? Bueno, es un sistema de organización social que produce de manera sistemática relaciones de dominio y subordinación entre hombres y mujeres, en el que convergen todas las dimensiones de la vida humana a través de interacciones muy complejas y es la manera en la cual se ordena la sociedad a través del género. Es decir, este sistema o este orden de género nos define como seres humanos en una sociedad, nos dice qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que relacionar, qué posibilidades tenemos de desarrollarnos y en dónde, a qué cosas podemos aspirar y a cuáles no. Y bueno, este orden de género también se manifiesta en las universidades, no porque la universidad los cree, sino porque es el orden social para todo. Entonces, en este sentido, cuando nos incorporamos las mujeres a la universidad, lo hacemos desde esta posición, como mujeres, ¿no? Y ¿cuál es el lugar de las mujeres de acuerdo con este orden de género? Pues es un orden subordinado a los ejercicios del poder de la autoridad masculina. Es decir,
Los hombres en este orden de género son los que aparecen como los más proactivos, como los que van a decidir, los que van a crear, y las mujeres, bueno, como parte complementaria tenemos que acatar y seguir este orden. Y en ese sentido, como entramos en una posición de subordinación, esto da las condiciones ideales para ciertos ejercicios de violencia, algunos justificados desde este orden de género y otros que exceden las justificaciones de este orden de género. Y entonces, en ese sentido, la más visible y reconocida dentro de la universidad, en términos de esta violencia de género, es la violencia en las formas de acoso y hostigamiento sexual, y en los casos extremos la violación y el feminicidio. Pero también hay otra forma menos visible y más insidiosa, que es la denominada violencia epistémica, y que un poco más adelante voy a hablar de esta violencia epistémica y voy a dar ahora algunas estadísticas en cuanto a elección de carreras y expresión de las formas de violencia dentro de la UNAM. En cuanto a la elección de carreras, tenemos que en el boletín de estadísticas de género de la UNAM, en el 2018 se encuentra que las carreras con más alto número de mujeres fueron trabajo social, enfermería y obstetricia y pedagogía. Si lo notan, bueno, son carreras que tienen que ver con el cuidado a los otros o la enseñanza a los otros, que es un rol asignado desde este orden de género que yo les comentaba. Y también notarán que muy pocos hombres se inscriben en este tipo de carreras. Cuando se supone que tenemos la posibilidad de elegir lo que nosotros queramos, parece que elegimos aquello para lo cual este orden de género nos ha ido socializando. Y el caso contrario, ¿dónde están el menor número de mujeres en las carreras universitarias? Y tenemos que obviamente son carreras asociadas muy fuerte a la masculinidad o al trabajo de hombres. Y en este sentido tenemos la ingeniería mecánica, luego enseguida la ingeniería eléctrica, donde solo hay un 10.6% de mujeres, y la ingeniería mecánica eléctrica, un 11%. Ha sido muy difícil, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por promover el desarrollo de las mujeres en las carreras científicas o de las mal denominadas ciencias duras, para incorporarse al desarrollo de ciencia y tecnología a partir de este tipo de profesiones, y se ha mantenido constante entre un 30-33% en el mejor de los casos, los accesos de mujeres en estas áreas, pero no se ha podido superar, a pesar de haber hecho toda una serie de propaganda y de difusión. Mujeres que entran y desertan fácilmente, y desertan no porque no sean inteligentes, sino porque el ambiente de estas carreras justamente masculinizadas es un ambiente de exclusión y de discriminación hacia las mujeres, y terminan saliendo porque no soportan un ambiente de tanta agresión hacia ellas. Bueno, ahora en cuanto al tipo de violencias que todavía, bueno, tenemos dentro de la universidad, encontramos dos de ellas en los niveles más altos. La primera es la violencia sexual, que ya les había yo comentado, y en segundo término, lo que se denomina violencia psicológica. El 70.9%, ¿no?, es del 2019, o sea, son actualizados. Y estamos entonces en una condición bastante, pues, de atender, ¿no?, estas cuestiones, y veamos qué tipos de relaciones tenían estas personas que presentaron las denuncias por este tipo de violencia sexual y psicológica, y veamos que era la relación personal, o sea, casos de novios, amigos, la laboral, bueno, trabajo en esto, soy empleada, o soy jefe o jefa de un área, y también la relación académica con todas sus posibles derivaciones, maestro-alumno, alumno-maestra, el personal académico, el personal laboral y el laboral académico. Hubo otras con menor demanda, que son extracurriculares, o sea, que suceden fuera de aquí, que no había ningún tipo de relación con la persona que las agredió por algún desconocido, ¿no? Y relaciones desconocidas. Ahora veamos aquí en qué tipo de relaciones se presentó el mayor porcentaje, y bueno, pues
resulta que es en la relación académica. Es decir, estudiantes, docentes, aquí está la mayor parte de violencia de género. Y si ya desagregamos entre quiénes y quiénes, primeramente es entre los propios compañeros y compañeras, y después de docentes hacia estudiantes. Y cuando vemos docentes, son docentes varones, la mayor parte del tiempo, casi en un 80 o 90%, sobre el estudiantado. En segundo lugar tendríamos, pues lo que es esta de, ay, perdón. Déjeme regresar. Tendríamos lo que es la relación laboral, la relación entre el personal académico y luego la laboral. Y en menores, diríamos el menor porcentaje sería el de desconocidos y estos dos de acá. Pero llama la atención entonces que nuestro mayor porcentaje tiene que ver con la función básica de la universidad, que es la docencia con los estudiantes. Ahora, cuando hablamos de violencia psicológica, nos referimos a todo este tipo de cuestiones, o fueron referidas en la denuncia, este tipo de indicadores de la violencia psicológica, ¿no? Que tienen que ver con negligencia, con abandono, con insultos, humillaciones. Y en cuanto a violencia sexual, pues el acoso, el hostigamiento, el sexting, que esto ya sería más moderno para muchos de los que somos ya viejos maestros y viejas maestras en la UNAM, el abuso sexual y la violación. Y también esta forma de violencia que yo les comentaba hace un rato, que era una violencia, diríamos, no tan visible, pero bastante insidiosa también, que tiene que ver con esta violencia epistémica, que es un dispositivo que tiene como finalidad la alteración, la negación y en casos extremos la extinción de los significados y de los conocimientos de un grupo social. Esto, bajado a la dimensión de género, se relaciona con la supresión, suplantación o descalificación de todos los sistemas de conocimiento y de comunicación que tienen las mujeres, tanto de sí mismas, de su concepción del mundo, de su relación con el mundo y en términos generales de toda su experiencia de vida. Esta violencia epistémica de género se expresa en el sexismo y la discriminación, que conforman una forma de inequidad del espacio universitario que históricamente ha sido androcéntrico, es decir, los hombres están a la cabeza, los hombres dictan las normas, ellos reproducen los conocimientos científicos y profesionales, ellos se encuentran en las posiciones de decisión y dictan las normas, y esto les ha permitido imponer este orden que le permite descalificar a las otras u otros que se consideran no dignos de esta autoridad epistémica. Y en este sentido, veamos lo que hemos pasado muchas como alumnas en nuestra formación académica cuando tratamos de participar o de dar algún tipo de opinión y nuestros maestros no nos negaron la palabra, no nos veían, se burlaban de lo que decíamos en un momento dado o descalificaban el discurso delante de todos los demás. O sobre todo también los chistes sexistas como una manera didáctica de enseñar dentro de la escuela. Entonces, diría yo que esto es una cuestión que tenemos, diría, una de las violencias más tremendas, porque nadie la ve. Nadie la ve tan claramente como una violación, como una herida, un golpe, pero que este tipo de tratos y de formas, pues golpean la autoestima de mujeres y no les permiten desarrollar o sentirse en un ambiente cómodo de trabajo, de aprendizaje dentro de la universidad. Es decir, invisibilizar y mantener en esa condición la presencia y las aportaciones en las diversas disciplinas científicas es la manifestación no verbal que por omisión no es menos dañina de la violencia epistémica. Es decir, ¿qué pasa con nuestros currículos? ¿Cuántas mujeres teóricas aparecen para aprender de ellas o citarlas? Muy pocas. Las pocas que puede haber son descalificadas, no tienen trabajos que según este orden de género masculino merezcan la posibilidad de ser incluidas,
porque no cumplen con el canon de la cientificidad androcéntrica que se nos ha enseñado como el único que hay, cuando en realidad puede haber muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa es una de las cosas que no debemos de perder de vista, que tenemos que trabajar sobre ellas. Y en ese sentido, ya para terminar, pues el resumen breve que puedo hacer es en qué se ha avanzado. Bueno, hemos avanzado en que la educación para las mujeres está abierta y ha ganado en número, pero no en una distribución equilibrada en las diferentes áreas de conocimiento. Y también no se ha trabajado sobre este orden de género instituido que genera lo que ya les comenté en la diapositiva anterior, esta descalificación de las palabras de la mujer como menos válidas o son palabras de mujeres que no tienen prestigio y que no hay que tomar en cuenta porque son palabras de mujer, ¿no? Y en ese sentido, hay que tomar medidas institucionales para detectar y atemperar estas situaciones. ¿En qué más se ha avanzado? Bueno, la universidad no podemos negar que ha tomado una serie de medidas, ha cambiado legislaciones, medidas institucionales para detectar, atender y en la medida de lo posible abatir las formas de violencia más evidentes, la física y la sexual, que no son las únicas, pero son las más evidentes. Y bueno, en ese sentido, pues estamos en la lucha de poder abatir, pero creo que también aquí es parte de lo que estamos intentando hacer en las instituciones con estas comisiones de género, es educar a cada una de las instituciones con todos sus elementos en este tipo de cuestiones para que puedan cooperar, porque hasta ahorita lo único que hemos logrado es visibilizarla y que se denuncie. Pero falta toda una labor de reeducación a todos los miembros de la comunidad universitaria para poder cooperar, transformar formas de violencia que para algunos pueden parecer poco importantes, ¿no? O sea, pero que en realidad tienen un peso y que habría que evitar dentro de la universidad. ¿Qué falta por hacer? Pues intervenir en la detección de formas de violencia epistémica que afectan a docentes, estudiantes y trabajadores de la universidad. Habría que implementar acciones que eliminen esta violencia epistémica de género, el sexismo y la discriminación que hasta hoy constituyen prácticas de inequidad en el espacio universitario, y algo muy importante es reconocer la autoridad epistémica de las mujeres. Es decir, es algo común pensar para muchos que si lo dice una mujer vale menos, ¿no? Y si lo dice un varón tiene peso. En ese sentido, habría que rescatar el conocimiento de las mujeres, reconocerlo e incorporarlo dentro de la formación académica de las distintas carreras. Y bueno, creo que estas serían las cosas que al menos al momento veo yo que como institución de educación superior podríamos atacar en base a este problema tan evidente de la violencia dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, con esto termino yo con una frase de Rosa de Luxemburgo, donde dice ella: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta por parte del público? Vi que había algunas manos levantadas. Anaí Morelos, por ejemplo, ¿quieres preguntar algo? Nos quedan algunos minutos para preguntas. Anaí. ¿Alguien más? Sin miedo, Anaí. Precisamente estoy hablando de que no, la autoridad epistémica no la tenemos las mujeres, y una de las cosas es que no nos atrevemos a preguntar. Eso es parte de esta violencia a la que hago referencia, porque no es que no sepa una, sino que no se siente seguro de lo que uno pregunte no vaya a parecer pues fuera de lugar o ridículo. Entonces, miren, yo digo que más vale que se equivoquen a no preguntar nunca. ¿Alguien más tiene preguntas? Parece que no hay preguntas. Yo. Y en el chat parece que tampoco tenemos nada. Entonces, muchísimas gracias por su participación, doctora Alba. Bueno. Le agradecemos mucho su ponencia. Fue muy interesante este paseo por la historia de lo que ha sucedido, ¿no? En la historia de las mujeres, y bueno,
En breve. Y lo que nos falta. Sí, exacto, tenemos un largo camino por andar. Le haremos llegar su Sí, muchas gracias. contestación. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Arturo, ¿me ayudas a presentarla, por favor? Gracias, Marina. Bueno, me toca presentar a la doctora Azucena Ojeda Sánchez, y ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco, doctora en Ciencias Sociales con área de especialidad en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco también. Ha impartido diversas conferencias, ponencias, diseño de talleres y publicaciones en capítulos en libros y artículos de investigación. Es candidata a investigadora nacional, distinción otorgada por CONACYT, periodo 2020-2022. Sus líneas de investigación son subjetividad, salud y procesos sociales emergentes, cuerpo, género y sexualidad, e investigación, acción en salud. Actualmente es profesora asociada a tiempo completo en el área de epidemiología de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza. Su tema de conferencia, como sabemos, es el anverso de la violencia, un acercamiento a las resistencias y el cuidado de sí. Bueno, ¿qué quieres que te haga? Que te pongas a estudiar, que tienes examen de español. ¿Nos ayudan con sus micrófonos, por favor? Bueno, que haga su examen de español, por favor, ¿ok? Bueno, creo que ya soy yo más o menos todo. Repito, el tema de su conferencia es el anverso de la violencia, un acercamiento a las resistencias y el cuidado de sí en jóvenes universitarias. A mí me interesaría que si por ahí pudiera mencionar brevemente la doctora el trabajo de detección de riesgos en la sexualidad universitarias de la FES Zaragoza. Hay una parte muy importante que dice: las jóvenes no acuden a servicios médicos por horarios, no se sienten respetadas por el personal de salud, experimentan vergüenza, culpa o estigma por su género u orientación sexual. Le damos la bienvenida a la doctora Azucena, por favor, es toda suya la palabra y el escenario. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero quisiera dar un agradecimiento especial a la Comisión de Prevención y Acción ante la Violencia del Consejo Técnico de la FES Zaragoza por la invitación, especialmente al maestro Edgar Pérez, quien fue mi profesor en su momento, y a la maestra Ángeles Martínez por la invitación y la oportunidad de poder compartir hoy un poquito de el trabajo que vengo realizando en este espacio. También es un día muy dichoso para mí el poderme sentir acompañada y acompañar a una de mis mentoras, a la doctora Alba García, que también fue mi profesora, después mi colega y ahora cómplice y amiga, ¿no? Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Yo quisiera aprovechar este día cargado de historia, este día tan importante, ¿no? Tan simbólico para las mujeres y que debe, ojalá, tenga resonancia para los hombres, para poder decir que esta ponencia tiene un propósito fundamental y es el poder honrar el trabajo que realizan las mujeres consigo mismas y que lo extienden también a otras mujeres. Me parece pertinente poder hacer algunas aclaraciones antes de empezar, y es que yo me sigo colocando en la idea de que es muy importante aprovechar estos espacios coyunturales y políticos para poder hablar del problema de la violencia tan fuerte, tan hostil, tan despiadada que nos toca vivir a las mujeres. Me parece importante aprovechar cada espacio para hablar de las estadísticas, de la necesidad de reconocer los diferentes tipos de violencia, de hablar de esa violencia epistémica que nos decía la doctora Alba, ¿no? Y sin embargo, me parece que de pronto se deja en la periferia otro acontecimiento que me parece también importante rescatar, y tiene que ver con lo que sucede del otro lado de la violencia, ¿no? O sea, conocemos, hay denuncias, hay protesta pública, hay espacios en donde se habla, pero de pronto
hay mucho desconocimiento acerca de lo que sucede en la experiencia de las mujeres que pasan por este proceso, de tal manera que ese es mi propósito. Eso es lo que quisiera hacer, ¿no? No pretendo romantizar en ningún sentido los efectos que tiene la violencia en la vida de las mujeres, sino más bien destacar el silencioso trabajo que realizan consigo mismas y que, insisto, lo van extendiendo a otras mujeres, ¿no? En ese sentido, bueno, pues voy a compartir mi presentación. Me parece también importante poder decir que me parece importante mencionar cuál es, digamos, como el acercamiento que yo he tenido. Yo soy responsable de un proyecto de investigación y trata sobre género, sexualidad y políticas de cuidado en universitarias y universitarios de la FE Zaragoza. Entonces, un poco lo que voy a estar compartiendo tiene que ver con reflexiones que se han gestado desde este acercamiento y este reconocimiento, en este caso con las universitarias, y con diálogo con algunas autoras y autores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son ¿Por las... qué, Víctor, cuando te pido que me enseñes algo no me lo mostraste, Víctor? Las intenciones de esta ponencia son 3. En primer lugar, quisiera hablar del problema de la violencia en tanto una representación paralizante, y esto tiene que ver con la opinión pública se dice sentir afectada cuando empieza a haber esta denuncia por parte de las mujeres. Perdón, es que está... Azucena, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ay, no sé por qué se apagó, perdón. Sí. Lo volvieron a encender. Sí, gracias. En primer lugar, el problema de la violencia en tanto una representación paralizante, y esto tiene que ver de pronto con la opinión pública que hace comentarios alusivos a las mujeres cuando hacen una denuncia, ¿no? O sea, se preguntan, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? ¿No? ¿Por qué no lo hizo en el momento cuando sucedió la violación? ¿Por qué dejó pasar 15 años de relación en su matrimonio? ¿Por qué dejó pasar 2 años o toda su infancia antes de hablar del abuso sexual que vivió de niña, etcétera? Entonces, hay como un lugar de acusación por parte de la opinión pública al respecto, y es ahí en donde quisiera abonar un poquito a la discusión. En un segundo momento, y esto es resultado un poco de las reflexiones de el trabajo de campo que venimos realizando un equipo de investigación, es hablar de estas resistencias microscópicas, ¿no? Esto que plantea Deleuze, que plantea Foucault, las micropolíticas del poder, ¿no? Y entonces hablaré de los silencios, de las palabras y de las acciones en tanto un trayecto emocional en clave de resistencia y reexistencia también. Y por último, si el tiempo me lo permite, pues hablaré del cuidado de sí feminista, ¿no? que produce también en las compañeras. Bueno, en primer lugar, me parece importante situar el asunto del feminismo en tanto un asunto como teoría y como movimiento social, que ha tenido, ya lo comentaba la doctora Alba, un largo recorrido hasta poder redefinir y poner en la cuestión de la agenda pública el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Como un problema social y político. Esto es muy importante porque incorporan la perspectiva de un análisis social e histórico a este problema, ¿no? Porque antes teníamos una visión que sobremanera pues era desnaturalizada, era naturalizada, ¿no?
estaba legitimada por las instituciones y por la cultura, y solamente se reconocía la violencia hacia las mujeres solo en el punto en el que ya la situación era crítica, ¿no? Es decir, cuando ya acontecía un asesinato o cuando ya era una violencia física brutal, ¿no? Y es cuando aparece esta necesidad de poner en la opinión pública pues la apuesta a que se escuche, ¿no? Sobre y que se piense acerca de esta problemática. Esto tiene un efecto, por supuesto, muy poderoso en la cultura, en la historia, ¿no? Y una de las tareas decisivas del feminismo ha consistido justamente en poder desnaturalizarla, es decir, quitar este discurso o poner en tela de juicio este discurso que dice que la diferencia radica en esta diferencia de los cuerpos biológicos, ¿no? Y que por lo tanto las mujeres, lo propio de las mujeres es hacer ciertas cosas, lo propio de los hombres es hacer otras cosas, ¿no? Una división sexual del trabajo que entonces deja a las mujeres en la esfera privada, en el ámbito doméstico exclusivamente, y a los hombres en el ámbito público, ¿no? Y en el trabajo. Entonces, esta es una cuestión que el movimiento feminista ha ido de manera muy sagaz, paulatina, a veces con muchas dificultades, hablar de que es violencia de género, de que el machismo mata, de que se necesita justicia, que para haber paz en la cultura, en las sociedades, tiene que haber justicia. Si no, va a seguir este panorama tan hostil, ¿no? Y esto lo digo porque de pronto también en las redes sociales aparece mucho desde esta opinión pública esta idea de que de pronto el feminismo tiende a revictimizar a las mujeres, ¿no? Y si vemos que justamente una de las cosas que ha logrado este movimiento y también desde la academia a través de los estudios de género es que se ha ocupado esta categoría para poder desnaturalizar estas prácticas culturales que pues por sí mismas ahí está pues la génesis de la violencia, ¿no? Deslegitimarla y patologizarla también, o sea, entender que no se trata solo del psicópata o del enfermo mental, que esto está arraigado en la cultura y que se cuela en todos los espacios de la vida, ¿no? Entonces, no es que el feminismo, los movimientos feministas revictimicen a las mujeres, lo que hacen es evidenciar esto que está aconteciendo en la vida cotidiana. Ahora, la violencia contra las mujeres entra como un referente normativo en el discurso de la modernidad. Esto lo plantea la filósofa Luisa Posada, ¿no? Y ella menciona que algunos de los grandes filósofos que fueron muy importantes para la historia, para la filosofía y para las ciencias sociales, como Locke, como Jean-Jacques Rousseau o como Kant, pues ellos en estas obras tan emblemáticas y tan importantes, ¿no? Que van configurando una nueva experiencia de la historia de la modernidad, pues ellos van legitimando esta inferioridad de las mujeres respecto a los varones, ¿no? A través de esta mención de que las mujeres seguimos teniendo esta minoría de edad, ¿no? Eterna, y esta necesaria obediencia y sumisión a las órdenes y deseos de sus mentores, ¿no? Por supuesto que las ciencias sociales recuperan este tipo, digamos, de conocimiento y de saber, y entonces tiene un efecto en la ciencia y en la manera en que se interviene, ¿no? En la psicología, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, quisiera retomar esta parte, ¿no? De Nietzsche, uno de los grandes, pues, filósofos que han hecho aportaciones muy importantes al conocimiento, a la epistemología, etcétera. En las enseñanzas de Zaratustra dice: vas con mujeres, no olvides el látigo.
Así habló Zaratustra, ¿no? Entonces, por supuesto que la ciencia se ha conformado, se ha construido como un paradigma dominante y por lo tanto excluyente, ¿no? Y aquí ha sido muy importante también el trabajo que han realizado estas epistemólogas feministas como Sandra Harding y Donna Haraway, quienes han puesto de manifiesto pues esta idea, han desmantelado esta idea de conocimiento supuestamente neutral y homogenizador, ¿no? Porque ellas dicen que cuando se habla del hombre, no se está hablando del ser humano, se está hablando efectivamente de un solo género, ¿no? Han criticado esta noción pues de sujeto universal, porque más bien se trata de un sujeto masculino, y han mostrado que todo conocimiento es situado y que nace de la experiencia y desde un sujeto colectivo, ¿no? Entonces, si vemos, ha habido en la historia, en la ciencia, en las instituciones, todo un bagaje, digamos, de desprecio y misoginia hacia las mujeres, ¿no? Dice la feminista Carmen Magallón: ayer y hoy las mujeres han ofrecido su tiempo para que otros, ellos, se sientan bien. Han sido las escuchadoras, las sanadoras, las repartidoras de equilibrio, las cuidadoras por excelencia. De este modo, ellos han podido realizarse profesionalmente, viajar, dar conferencias, trabajar en el campo o en la política de sol a sol, escribir libros, llegar a ser célebres, todo sin que les remuerda la conciencia o se cierna sobre ellos la mínima duda en torno a las posibles lagunas que pueda acarrear esta dedicación en exclusiva, o incluso respecto a la legitimidad de su proceso de desarrollo personal. Los varones le están extrayendo una plusvalía afectiva a las mujeres que les permite obtener una serie de ventajas de poder y autorrealización. Y es por ello que, digo, coincidiendo plenamente con lo que dice Carmen Magallón, es por ello que es importante colocar y hablar de otro tipo de conocimientos que también son necesarios para producir ciencia, ¿no? Es importante sacar a la luz, entonces, las aportaciones que han hecho las mujeres en la ciencia, pero también en la escena doméstica, ¿no? En todos los espacios de la vida. Y ahí implicaría como reconocer cierta sensibilidad, y que es un área de estudio de la antropología propiamente, el estudio de las sensibilidades, como otra forma de generar conocimiento, ¿no? Esta posibilidad permitirá entonces contribuir a una cultura de la construcción de paz también, desde la academia y desde la ciencia, ¿no? Ahora, sobre esto que yo les decía, me parece que para diferentes disciplinas, para el derecho, por ejemplo, la categoría de víctima es muy importante, incluso también para la psicología clínica, de pronto entender cuál fue el evento traumático, pero de pronto la reflexión que yo tengo tiene que ver con esa partecita de esta construcción de víctima como una connotación paralizante, ¿no? En latín, por ejemplo, víctima significa persona o animal destinado al sacrificio, ¿no? Y entonces ahí mi preocupación es que de pronto desde la opinión pública, desde lo social, se produzca un sujeto víctima absoluto, ¿no? Y se dé una identidad que fije la experiencia de las mujeres, toda, ¿no? Y bueno, me parece, y eso lo dice Magallón y yo coincido con ella, que la imagen de las mujeres como víctimas no hace justicia a la diversidad, a la riqueza y el empuje de protagonismo de todo el trabajo que han realizado las mujeres en grupo y en colectividad, ¿no? Para transformar y para impugnar el mundo en el que vivimos, ¿no? Dice Magallón que incluso las mujeres que están viviendo maltrato no son solo víctimas, ¿no? Y en ese sentido, yo retomo pues algunas de las grandes mujeres que han marcado los feminismos, ¿no? Está Virginia Woolf, ¿no? Cuando en una habitación propia habla de las dificultades de las mujeres de escribir, pero ella lo equipara también a los diferentes espacios de vida de las mujeres, estas dificultades de tener un espacio propio de creación en un mundo dominado por los hombres, ¿no? Y sin embargo, Virginia Woolf hizo grandes obras, ¿no? Audre Lorde, una
feminista, afrodescendiente de Nueva York, también se desmarca un poco con esta noción de mujer que se estableció en unos inicios con el feminismo radical, que era más una connotación desde la mujer de clase media, blanca, ¿no? Entonces ella dice y propone pensar la categoría de mujer como un espacio donde es posible hallar numerosas subdivisiones que determinan la experiencia, ¿no? Pienso en la politóloga Chantal Mouffe, ¿no? Que habla de identidades nómadas, ¿no? Y ahí ella explica que lo que acontece en los sujetos, pero también lo extiende hacia las mujeres, es que la identidad en realidad es un campo contradictorio que nos va constituyendo y que más bien vamos conformando posiciones de sujetos frente a la hegemonía, ¿no? Entonces, esto me sirvió mucho para pensar lo que yo iba observando en el trabajo con las mujeres universitarias, las mujeres jóvenes con las que estamos trabajando. El año pasado hicimos un diagnóstico cualitativo y se conformaron 2 grupos privados en Facebook con mujeres y con hombres, en donde se estuvieron discutiendo, se estuvieron haciendo diferentes planteamientos en encuentros de lunes a sábado durante 2 meses, ¿no? Y entonces de toda esa escritura que se dio y de esos encuentros que teníamos por Zoom, es que rescató algunas cosas que es lo que yo quiero aquí recuperar. Y es la idea de las resistencias, porque estas mujeres jóvenes, y lo extiendo también a todas nosotras, no solo somos víctimas absolutas, ¿no? También desde ese lugar de dominación vamos construyendo posibilidades de reexistencia, ¿no? Y aquí retomo algunas de las frases de las compañeras. Dice, me educaron con base a la repugnancia de ser mujer, así que en alguna parte de mi infancia preferí haber nacido hombre. Otra compañera, yo siempre decía que sería mucho más fácil ser hombre, que lo hubiera preferido, pues las mujeres sufrimos mucho en todos los aspectos. Fui criada en una familia de muy escasos recursos, en donde papá trabajaba y mamá se quedaba en casa. Mi primera imagen de lo que es una mujer fue esa, que se queda en casa y que se dedica al hogar, normalizando la violencia y sin terminar de aceptarla. Otra compañera decía, mientras vas creciendo te das cuenta de que vas perdiendo tu libertad poco a poco. De repente hay lugares y horarios en los que no puedes transitar. Debes vestirte de cierta manera para no llamar la atención, siempre caminar rápido a tu destino, procurando mirar a todos lados y, de ser posible, empuñar un objeto con fuerza por si debes defenderte, ¿no? Entonces, estas eran como las primeras reflexiones que hacían algunas de estas compañeras. Yo quiero retomar, obviamente, pues, por la importancia de la categoría de resistencia, a el historiador y psicólogo Michel Foucault, que entiende por esta un proceso de creación. No estamos entendiendo la resistencia como este lugar de sometimiento en donde estás cargando el dolor, el sufrimiento absoluto, sino es un proceso de creación y de transformación permanente. Desempeña en las relaciones de poder el de adversario, de apoyo, de saliente para una aprehensión. Entonces, la resistencia como el poder existen en acto, ¿no? Él lo dice en una de sus frases, donde hay poder, hay resistencia. La resistencia es construida sobre la base de la experiencia límite vivida por aquellos que hacen de la resistencia una práctica de libertad, ¿no? Entonces, esta acontece, diríamos, en cada sujeto cuando tiene que negociar estas relaciones de poder, esta posición de lugar en la escuela, en la casa, en la calle, en el trabajo, ¿no? Y de pronto ahí aun cuando está en estos lugares de dominación o de violencia, estas posibilidades de deslizamiento, de fuga, ¿no? Yo quiero empezar a hablar de los silencios, porque les decía al inicio, pareciera como que cuando una mujer calla lo que ha vivido, es como si hubiera un vacío, como si estuviera en una inacción, como si estuviera paralizada. Y yo quiero aquí recuperar una de los temas que reflexiona el antropólogo David Le Breton,
propiamente sobre el silencio, ¿no? Y esto me parece muy importante, ¿no? De hecho, antes de llegar a Le Breton, sabemos que incluso para el psicoanálisis, por ejemplo, el lugar de la palabra es muy importante, pero los silencios también ocupan un lugar muy importante de interpretación, ¿no? Entonces, los silencios son activos, no es que haya ausencia de subjetividad en esa práctica, ¿no? Ahora sí, Le Breton dice que el silencio es un vestigio arqueológico, un resto todavía no asimilado. Produce malestar y un deseo inmediato de yugularlo, pero al mismo tiempo estimula el deseo de una escucha pausada del murmullo del mundo. Entonces el silencio tan contenido cobra un valor infinito. Y acá podríamos decir además que el silencio tiene algunas características. En primer lugar, que es un componente de la comunicación muy importante. Silencio y palabra son activos y significantes, y que el silencio es en ocasiones el repliegue momentáneo que permite el fluir de los significados, ¿no? Es importante decir que en el ámbito de la historia, de la experiencia histórica de las mujeres, hay una política de los silencios, ¿no? Es decir, Michel Foucault en Las palabras y las cosas habla del poder del discurso y de que cómo las palabras están cargadas de poder, ¿no? Y también dice que ahí donde la gente se calla es en donde más están atravesadas esas relaciones de poder, ¿no? Entonces sí, hay una política de los silencios en el sentido de aquello que es posible y que es normativo decir. Es decir, ¿qué es lo que sí se puede hablar? ¿No? Por ejemplo, ahorita las interrupciones, ¿no? ¿Qué es lo que no está permitido hablar? Y qué cosas definitivamente se tienen que mantener en el secreto, ¿no? Esa es una política de los silencios que hemos aprendido, por supuesto también los hombres y las mujeres, pero la lógica es distinta, ¿no? El silencio además tiene un sexo privilegiado, dice Le Breton, ¿no? Y aquí relatos de compañeras. En casa me decían que la mujer es la que sirve, es la callada, es la que atiende al hombre y complementa al hombre. En la calle me dicen o me parece escuchar que la mujer es la que viste con ropa ajustada y es vista por hombres, es la que se maquilla para poder ser valorada. Otra compañera decía, dentro de mi familia me llegaron a decir que no debía involucrarme en conversaciones que no eran mías. Un pariente político me tocó cuando era niña, realmente no lo recuerdo del todo, porque tenía menos de 4 años y mi mente bloqueó esos recuerdos para protegerme. En realidad no recuerdo mucho de mi infancia, sin embargo recuerdo la pesadilla que a veces me hacía mojar la cama. Ese trauma, aunque no fue una violación, tuvo un impacto muy fuerte en mi vida que hasta el día de hoy no me siento cómoda usando usando ropa escotada, ajustada, me incomoda la cercanía de los hombres, ¿no? Y aquí yo quisiera pues mostrar un asunto que me parece problemático y crucial para la investigación, pero también para la psicología, en lo social, en lo educativo y en lo clínico. Esta experiencia subjetiva que tienen las mujeres frente a la imposibilidad de hablar está atravesada por diferentes condiciones, ¿no? Por un lado, podríamos reconocer que hoy por hoy nos constituyen sociedades que abiertamente son confesionales, ¿no? Hay una ferviente necesidad, lo dice Michel Foucault, ¿no? Desde el siglo XVIII hay un dispositivo y una tecnología del yo para hacer hablar, ¿no? No hay lugar para el silencio y entonces aparecen instituciones como la psicología, como la psiquiatría, como la medicina, para que se hable acerca del cuerpo, las prácticas de la vida, etcétera, ¿no? Y también para disciplinar el cuerpo y el silenciamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que nos constituye históricamente, esa es como la coordenada actual de nuestro tiempo, pero por otro lado, tenemos este arrastre de esta impronta cultural de este sistema patriarcal que ha silenciado, ¿no? a las mujeres, ¿no? ¿Qué hemos aprendido las mujeres a lo largo de la historia? Pues hemos aprendido a callar, hemos aprendido a obedecer, hemos aprendido a hacer,
hacer para otros y hemos aprendido a servir, ¿no? Y entonces se contrapone de pronto esta necesidad ferviente cuando atraviesan la experiencia de algo que incluso con palabras es difícil. No hay en un primer momento, no se puede colocar en palabras la experiencia del cuerpo. Y entonces ahí aparece el silencio. En este intento de codificar las emociones, la percepción, la experiencia, ¿no? El trauma, etcétera, ¿no? Y entonces es un choque de fuerzas entre esto que nos dicen, ¿no? Y esta opinión pública que dice, ¿por qué no denuncias si ya hay igualdad entre mujeres y hombres, si ya tienen tantas instituciones que las respaldan y ya hasta hay más protección hacia las mujeres que los hombres, etcétera, ¿no? Como esto que es algo que se escucha mucho y se lee mucho en las redes, con esta carga histórica que hace que sea casi una imposibilidad, ¿no? Y por otro lado, está también una pedagogía del silencio para el caso de las mujeres. Nos han enseñado a estar calladitas. Calladitas te ves más bonita, ¿no? Nos decían. Entonces, ¿esto qué produce, no? Por un lado, yo encontraba pues que no hay una interlocución posible sin un margen de hostilidad. Ahí cuando estas mujeres empiezan a intentar como hablar de manera indirecta, a través de murmullos, pues hay este lugar de acusación y este lugar de corregir. Debiste hacer esto, yo que tú hubiera hecho esto, ¿no? Déjenme ver la hora porque no me quiero pasar. Bueno, y por otro lado está esta ausencia de un espacio de legitimidad para comunicarlo. Es decir, en el espacio social, en el espacio público, en el entorno familiar, no hay posibilidad de poder comunicar. Entonces, ahí aparecen estas formas de silenciamientos, ¿no? Pero dice por ahí también Le Breton, incluso cuando las mujeres no dicen nada, están diciendo demasiado, ¿no? Y entonces hay diferentes formas en cómo opera esta práctica del silencio, ¿no? Primero, el silencio se impone como una escapatoria ante un trauma, nos comentaba esta compañera, ¿no? Este relato último que leí, no querer hablar de ello. El silencio también es un modo de defensa, de dominio de sí, es un repliegue provisional que permite madurar las decisiones para sopesar la experiencia, ¿no? El silencio se da ante una imposibilidad de poner en palabras la experiencia del cuerpo, protege la intimidad de quien no desea desvelar su vida privada, justamente por miedo, por angustia, por vergüenza, por culpa, ¿no? También hay un uso juicioso del silencio como un sistema de control de la afectividad. No hablo de esto porque si yo hablo me voy a desbordar, ¿no? No quiero tocar este asunto porque es tan doloroso que entonces me voy a desarmar, ¿no? Digamos. El silencio se presenta muchas veces, dice Le Breton, como una forma organizada de resistencia, de rechazo a conceder al otro la menor palabra que venga a legitimarse sin pretenderlo su propósito, de dejar pasar una conducta digna de censura, protesta pasiva pero muy poderosa en cuanto que niega cualquier reciprocidad con el otro, cercena el lenguaje en seco, negándole al otro el reconocimiento como interlocutor, ¿no? ¿Qué sería lo peor de la experiencia de lo indecible? Pues estas dos formas, ¿no? El olvido, el olvido o la indiferencia. Dos formas radicales de descalificación del significado. Y aquí dejo estas dos imágenes que por sí mismas hablan, ¿no? Acerca de justamente lo que está atravesando nuestro cotidiano, ¿no? La indiferencia y el olvido de tantas mujeres que han pasado por situaciones muy, muy críticas e incluso han sido asesinadas, ¿no? Si nos quitan la voz, que las paredes griten. Y entonces sí, o sea, aquí podríamos entender cómo pasan las mujeres del silencio y de
y de este anonimato a la denuncia pública, al desgarro de la voz, ¿no? A gritar con furia, con encono, ¿no? Vivas nos queremos, ni una más, etcétera, ¿no? Todas estas movilizaciones de esta cuarta ola del feminismo, ¿no? Ahora, qué importante entonces es romper este silencio, ¿no? Pero antes es importante decir que el silencio necesita un tiempo y un espacio propicio para que germine en otra cosa, ¿no? Retomo nuevamente a Audre Lorde, quien habla de la transformación del silencio en lenguaje y acción, ¿no? Ella dice en Diálogo sobre el cáncer: cada vez estoy más convencida de que es necesario expresar aquello que para mí es más importante. Es necesario verbalizarlo y compartirlo, aún a riesgo de que se interprete mal o se tergiverse. Creo que por encima de todo, hablar me beneficia, ¿no? Dice también que mantener un compromiso estable con el poder de la palabra, entendiendo que cada una tiene una labor específica en la lucha por la transformación del silencio en lenguaje y acción. El lenguaje, el trabajo que debe realizarse para lograr este cometido debe ser comunitario. Ella hace una apuesta por hacerlo primero, hablarlo y hacerlo colectivo, ¿no? Socializarlo. Es un deber comunitario. A quienes escriben les toca analizar la verdad de lo que dicen y del lenguaje con el que hablan. A quienes no escriben les toca compartir y difundir las palabras que consideren importantes. Todas deben enseñar mediante la vida y la palabra las verdades en que creen y que conocen. Más allá de la razón blanca y occidental, todas deben compartir las palabras de esas mujeres que, como ella, hablan para ser escuchadas. Es nuestra responsabilidad no refugiarnos tras las parodias de la segregación que nos han impuesto y que a menudo hemos aceptado como propias, ¿no? En ese sentido, también el movimiento feminista tiene que ver con ese casi exclusivo espacio fértil para dejar salir este silenciamiento, ¿no? Es un espacio que se constituye de entrada como seguro, es un espacio que permite un ejercicio de recepción, ¿no? De encuentro con otras, con otros y de hospitalidad, ¿no? O sea, ahí tiene resonancia esas primeras palabras temerosas, esas primeras palabras vacilantes, ¿no? Ahí hay hospitalidad, ¿no? Hermana, yo sí te creo, dicen algunas de las consignas, ¿no? Este movimiento feminista, como este espacio propicio para dejar salir el silencio, sitúa el cuerpo y la implicación, ¿no? O sea, no solo hay una escucha activa, sino también hay una afectación del lado de las otras, en donde se traduce en formas específicas de acción, ¿no? No es casual que las palabras entonces se desborden como la sensación de estar deshaciendo este mundo constituido, ¿no? Este mundo sobredeterminado que produce una forma específica de subjetividad, ¿no? Hay entonces en las palabras, en esta voz y en esta escucha colectiva, una desidentificación de estos mandatos impuestos en los decires que circulan en los diferentes espacios de la vida, ¿no? También para mí es importante retomar este concepto que alude Michel Foucault del cuidado de sí, que aquí hay que hacer una distinción. No estamos hablando de autocuidado, este es un concepto más desde la psicología y de la medicina, el autocuidado como esta forma de estarse vigilando y de estarse observando signos y de estar reglamentando también como ciertas prácticas, ¿no? El cuidado de sí tiene que ver con otra cosa, ¿no? De entrada, para Michel Foucault, el cuidado de sí es un trabajo así a manera como se hacía en la cultura grecorromana, como un cultivo de sí, una forma de arte, ¿no? De cultivar, ¿no? Y esta se extiende como una ética que siempre está en relación con los otros. Entonces el cuidado de sí lleva implícita
cuidado de los otros para estar bien consigo. Esto tiene un poco que ver también con esta ética budista, ¿no? Es una forma de llevar hacia lo colectivo, una manera de cuidar la vida, ¿no? Y el sostenimiento de la vida. Entonces, en el cuidado de sí hay un reconocimiento del cuerpo y sobre todo más allá del lenguaje y de los códigos del cuerpo, de las emociones, de las percepciones, aparece en el cuidado de sí esta idea del deseo. Es el deseo como potencia, ¿no? Como un proyecto que ayuda a deslizarte de estas líneas de poder impuestas y que te permita tener una experiencia gozosa, una experiencia vivificante, una experiencia placentera. El cuidado de sí tiene que ver con eso, con alimentar la alegría, con gestionar horizontes de seguridad, de esperanza, de amor y de justicia, ¿no? Dice aquí una compañera: cuando reconozco que he nacido libre y con potencial para tener la misma voz y valor que un hombre, he podido derribar la creencia que soy complemento de un hombre. He tratado de derribar el no ser escuchada por los hombres de mi casa, el ser respetada por otros hombres a la hora de vestirme como quiera, sabiendo que me he visto para mí y para mi bienestar. He derribado la idea que el hombre debe cuidarme y me reconozco como principal cuidadora de mí y otras mujeres. He derribado la idea que he sido procreadora para ser solo madre y esposa y que valgo si con esto cumplo. He derribado con la idea que el color rosa es de las niñas y el azul de los niños, pues la vida tiene tantos colores como para clasificarnos en uno solo, ¿no? Otra compañera, al término de esta experiencia de 2 meses, iba compartiendo, porque la pregunta era, ¿qué fue lo que fuiste derribando, ¿no? En este proceso de estarte reconociendo, de compartir y de compartir con otras? Y decía, a escucharme sin negar ninguno de mis componentes, a dejarle a los otros sus proyecciones sobre lo que consideran correcto, adecuado, mejor, digno. Aprendí a ser más amorosa conmigo misma, a no negar mi sentir, mi forma de autocuidado. Son amorosas, comprensivas y compasivas. Fui consciente del sistema que sostiene mi opresión y rechazo. Empaticé con las mujeres de mi linaje. Aprendí a escuchar las historias de otras mujeres y no compararlas. Aún lidio mucho con la frustración que me provoca el ver a las mujeres juzgándose, pero entiendo que la resistencia a no ver la complejidad de la opresión no es porque no la vivan, sino porque ver duele. Y como seres humanos huimos del dolor. El proceso de cada una es diferente. No hay una forma correcta de sanar o abrirte a la idea de tejer lazos con otras para sostener la realidad o comenzar a cambiarla. El feminismo te reta a ver y cambiar aquello que creías, pero también te ayuda a darle nombre a esa dolencia que cargabas y no sabías de dónde surgió. Te permite comprender la realidad y sobrevivirla. Y sobre todo, entrada en el feminismo, no hay forma de que no te vuelvas crítica y reflexiva en todo momento. Otra compañera decía, cuestionar mucho todo y entender que no porque algo sea cotidiano quiere decir que esté bien. Tuve que aprender a expresarme, aunque mi voz temblara, ¿no? Y bueno, pues con esto voy cerrando. Yo me parece importante esto, ¿no? Entender que hay muchos procesos, ¿no? Que están detrás, pues, de las experiencias de las mujeres, que hay muchos atravesamientos y bueno, que estamos en esta búsqueda, ¿no? Que seguimos en estas búsquedas de un cuidado de sí, de un cultivo de sí y que lo vamos extendiendo hacia otras y otros. Y bueno, pues por el momento dejaría aquí mi participación. Les agradezco su escucha. Muchas gracias. Creo que, no sé si alguien está en desacuerdo, que es un placer escucharte. Por voz, por contenido, por todo lo que estás vertiendo, etcétera. Yo no sabía si estaba escuchando a Lacan, a Ellis, a Wittgenstein,
a todos los antropólogos que mencionaste. En fin, para mí en lo personal fue un total y absoluto placer. Bueno, pero para no quitar el tiempo, preguntas, aportaciones, comentarios. Por ahí obviamente decían que si les puedes participar de la ponencia, o sea, de tus diapositivas y todo ese tipo de cosas. Y una pregunta, Azucena, dice, ¿de qué manera se lograría cambiar el impacto cultural y de educación que tiene el machismo en la autoestima y la autoimagen de las mujeres? Ok. Yo creo que no hay respuestas simples a esto, es como el eje, ¿no? Es el derrotero principal de la lucha feminista, es seguir tejiendo espacios, primero espacios y tiempos que vayan conformando esta hospitalidad primero de las mujeres, ¿no? Que sean bien recibidas, que sean escuchadas y que en este encuentro se posibilite ir entendiendo lo que pues sí, esta experiencia es histórica, ¿no? Patriarcal, machista, que también de pronto también las mujeres seguimos replicando, ¿no? Creo que es muy importante que también los hombres generen sus propios espacios, ¿no? La mañana escuchaba la conferencia de Tlacaele y me parece muy importante que se siga desde los hombres desnaturalizando esta violencia, que se siga conformando espacios múltiples, ¿no? Para seguir primero problematizando esto que impugnar, digamos, este mundo establecido, estas categorías que nos han enseñado el ser hombre, el ser mujer, la vida, el amor, las relaciones de poder, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? En esa búsqueda. Yo aquí quería pues comentar que justamente el intento de esta investigación que va en curso ha tenido que ver con generar un espacio colectivo y construcción colectiva de conocimientos en donde no partimos de respuestas, ¿no? Eso es algo que nos diferencia de a lo mejor otro tipo de intervenciones. Esta ha sido una investigación, acción participativa, en donde hemos escuchado la voz de las estudiantes y los estudiantes y a partir de ahí se han generado propuestas de intervención que no quiero decir que son las únicas o que son las adecuadas, o sea, es importante seguir apostando por diferentes espacios, ¿no? Donde seamos protagonistas también, pues las mujeres, ¿no? Pues eso, que es como parte de este proyecto, hoy justo empieza un curso, en la tarde empezamos el curso de diseño de proyectos con perspectiva feminista, incidencias en lo social y educativo, para entonces que las y los estudiantes puedan crear formas de comunicación y de tejer estos lazos, ¿no? con otras y otros en esta búsqueda por la igualdad de género. Y pues estoy en la escritura de esto que estoy comentando, que comparto con ustedes. Con mucho gusto, cuando tenga algo un poco más elaborado también lo puedo socializar para que tengan acceso a este material. A ver, hay otra pregunta en el chat, pero no me logro conectar con el chat. Edgar, ¿la puedes leer, por favor? Claro, con todo gusto. Azucena, Gracias, otra vez me uno a la felicitación de Arturo. Es un placer escucharte. Creo que ya a lo largo de tu vida académica como estudiante, todo lo que hemos vivido, todos los no silencios que hemos planteado tú y yo constantemente, creo que esto es muy importante. Y muchas felicidades, Azucena, ¿no? Gracias. Te preguntan específicamente, si pudiera cambiar algo en los planes de estudio, ¿qué agregarías? ¿Cambiarías o mejorarías? ¿De qué nivel o niveles lo realizarías? Pero para cambiar esa desigualdad. Es decir, la pregunta está enfocada, ¿qué hay que cambiar? Porque está también vinculada con otra pregunta de una compañera, me parece, de desarrollo comunitario. ¿Cómo podemos hacer, qué es lo que podemos llevar a cabo para hacer cambios en los planes de estudio y verter estas condiciones desde la perspectiva de género para mejorar la relación hombre-mujeres? Gracias. Híjole, qué pregunta tan compleja, la verdad, me parece muy compleja.
es como el deseo, ¿no? Que nuestros espacios universitarios, que desde el plan de estudio se vea reflejado estas luchas, ¿no? Históricas y también esta propuesta ética, política, ¿no? De apostar por un mundo incluyente, un mundo mejor, un mundo más cercano, ¿no? Más justo con todas y con todos, con todes. De hecho, pues estamos en este trabajo, ¿no? Creo que no podría decir que es algo que no está presente en la FES Zaragoza. Me parece que justamente la política de la actual gestión de nuestro rector y también de nuestro director, el doctor Víctor, ha sido esa, ¿no? Ha sido el poder apostar por espacios que permitan el diálogo, que permitan la escucha y que permitan la construcción de otro tipo de conocimientos, ¿no? Me parece que algo que es urgente, yo por ejemplo estoy en la carrera de medicina y pues es muy, muy evidente el lenguaje de pronto muy, pues muy masculinizado, ¿no? El alumno, ¿no? Hasta en los objetivos, que el alumno logre, ¿no? Y sí, es un lenguaje muy sexista. Y estamos pues en esta construcción. Estamos también en un proceso de implementar materias optativas, que creo que es un recurso importante, ¿no? Por ejemplo, para este curso que les estoy comentando que hoy inicia, hicimos la difusión durante 3 días y en estos 3 días de manera como muy rudimentaria, muy desde nuestras redes ahí locales y con poco alcance, digamos, pues ya tenemos casi 60 estudiantas y estudiantes que están inscritos para poder conocer un poco más acerca de la perspectiva de género, para conocer más acerca de cómo poder transformar, ¿no? Desde lo cotidiano estas formas. Entonces eso me habla a mí de las búsquedas y del deseo también de la parte estudiantil, de la comunidad estudiantil para recibir otro tipo de conocimientos, ¿no? Creo que hay mucha apertura. También me parece que se están haciendo cambios importantes desde, pues, la parte institucional, ¿no? Y, por supuesto, desde la voluntad política, ¿no? Del doctor Vicente Hernández, y para que, pues, se puedan generar estos espacios, ¿no? Creo que en psicología pues ya hay algunas materias, sexualidad y género, medicina se ve una cosita ahí sobre género, pero en realidad no hay algo como más sistemático, pero estamos en el proceso. Me parece que enfermería también tiene ahí una materia que tiene que ver con violencia familiar o violencia de género, pero sin embargo, pues está como muy abandonado esta cuestión en Campus 2, ¿no? Por ejemplo, ahí sería muy importante seguir apostando por ello, ¿no? Por crear estos posibles espacios de escucha, ¿no? Creo que más allá de contenidos teóricos es importante esta pedagogía, ¿no? Por lo otro. Ok, perfecto. A mí me encantó, voy a meter mi cuchara como siempre, que hablaste de algo que pocas veces se habla, o lo hablaste de una manera en que difícilmente se habla. Fue un lenguaje elegante, hay que reconocerlo, pero tocaste una cosa medular. En ese espacio subjetivo llamado tiempo, manejaste los silencios y los deseos, pues, ¿no? Miles de años, es decir, la historia de la humanidad nos habla de la represión, sumisión, subyugación, etcétera, de las mujeres. Bueno, ese espacio subjetivo llamado tiempo, ese silencio de esos miles de años, lo que trae como consecuencia es que en estas pocas décadas por fin se ha podido verbalizar. Ese ha sido uno de los primeros grandes logros, ¿sí? Segundo, hemos escuchado montones de discursos repetitivos, reiterativos, acusativos y casi todo lo que termina en ivos, pues, ¿no? Pero pocas veces escuchamos verdaderas propuestas, ¿sí? Es decir, tú hablaste de cosas muy, creo yo, muy importantes. Se han mencionado también, pero tú las condensaste muy bien ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo dejaría en términos, creatividad. Toda esta lucha ha conllevado algo creativo, no nada más lo punitivo, el ataque, etcétera, que tiene lugar, da cabida y tiene razón de ser,
sino ha llevado a una lucha de las mujeres precisamente por lograr eliminaciones, modificaciones, cambios, reestructuras, reescribir la reexistencia, etcétera. Eso es lo importante, pues, ¿no? Porque los discursos sobran. No estamos hablando del discurso políticamente correcto, sino de la verdadera lucha y de sus resultados, de este silencio y de este deseo, no nada más por legitimar algo que nos corresponde como especie, es decir, tenemos derecho a las mismas oportunidades, a los mismos derechos, etcétera. Pero esos son los discursos políticamente correctos, ¿sí? Sino realmente qué se ha hecho. Y por eso te mencionaba muy al principio, alguna de tus investigaciones, algunos de los artículos de libros que has escrito, etcétera, lleva esto, lleva esta frescura de que esto es lo que yo estoy planteando. No estoy repitiendo un discurso añejo, estoy diciendo, meto, ok, sí, el juego del deseo, meto el tiempo, etcétera, pero estamos hablando de una creatividad para cambiar la normatividad, pues, de alguna manera, ¿no? Formar parte de esos grupos ustedes, pues, de alguna manera, que buscan un cambio que sea, ya no sea reversible, pues, de alguna manera. Que tienen que, voy a decir una frase que me voy a meter en un autogol, y a lo mejor a algunas personas no les parece. Se están llevando entre las patas a los hombres, qué bien, llévenos entre las patas finalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, esta misma audiencia que he estado revisando y monitoreando varias veces, ¿no? El 80% siguen siendo mujeres, ¿sí? Necesitamos que haya más presencia de hombres. Necesitamos ser más combativos, combativos, etcétera, para esta inclusión finalmente, ¿no? Que si te me vas, te agarro de una pata y te jalo y te traigo. ¿Sabes qué? Vas a hablar de esto, pues, de alguna manera, ¿no? Entonces, esta manifestación, esta conversión de las reglas de lucha, las están creando ustedes, creando reglas nuevas, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque estaban usando reglas viejas, tú hablaste precisamente de ese silencio en el que se ha obligado a estar en las mujeres, lo ha obligado la política, la religión, la moral, la falsa moral, etcétera, pues de alguna manera. Ustedes no lo están redescubriendo, simplemente están descubriendo toda esta cloaca que había por debajo de todo este tipo de situación. El juego del deseo es muy amplio, muy amplio, pues, ¿no? Ok, las mujeres desean salir de esa situación en la que vivían, pero ahora legítima, auténticamente, ¿qué más desean? Pues de alguna manera, ¿no? Y ese mundo ha sido el de nosotros los hombres, finalmente. Nosotros jugamos a lo que nosotros deseamos y a la inversa nos la llevamos a ustedes entre las patas, pues finalmente. Ahora, si nos cuestionan a nosotros nuestro juego, que es lo que tú estás haciendo de alguna manera muy claramente puesto y escrito, es bueno, no surjan sus deseos aparte de la represión de parte de nosotros hacia ustedes, sino cuáles son sus verdaderos, auténticos, genuinos deseos. Esa es una transformación, ¿sí? Esa es una reconversión, ese es un cambio, ¿sí me explico? Esa es una creatividad de alguna manera, ¿sí? Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿tú qué quieres? Pues ya no quiero ser oprimida, perfecto, ya no eres oprimida en un juego, pues en una dinámica. Pero ¿qué quieres ser y hacer? Yo te voy a tomar tu palabra, ¿cuál es tu deseo, de alguna manera? ¿Cuáles son tus deseos, sí? No nada más a partir de la opresión, de la sumisión, sino tus verdaderos, genuinos y auténticos deseos. Por eso yo estaba así encantado, dije, pues que se pase a su cena de tiempo, que se pase. Yo no sé si alguien nos va a cortar el tiempo. No sé si alguien quiera irse ya a desayunar o lo que sea, pues finalmente. Yo tengo mucha hambre, pero ya estoy viendo cara de hamburguesa a todo el mundo, pero yo de aquí no me muevo. Pues finalmente, ahora sí, no sé si la gente se nos bloqueó por tanta información que les diste, pero sobre todo novedosa la información. El silencio, y eso es precisamente un juego clínico, ¿sí? El silencio dice más que la palabra. La palabra es el resultado y la conclusión de poder externar lo que se ha estado guardando en el silencio. Cuando las mujeres hablen, cuando salgan de esto y expresen todos estos siglos que antes se han mantenido en silencio, tú lo expusiste muy bien cuando entrevistaste a estas mujeres, ¿sí? Han repetido muchas cosas, pero eso ya lo sabemos. Necesitamos saber ahora qué quieren, necesitamos saber cómo se manifiesta, etcétera, pues, ¿no? Para mí en lo personal, y yo ya me callo, porque si tú te aventaste más tiempo, yo me voy a aventar el resto del tiempo, y me van a regañar, de hecho me están regañando, pero pues de alguna manera. ¿Alguna pregunta, alguna aportación de la audiencia? Hay otra pregunta aquí por Facebook, la cual te preguntan cómo modificar los patrones de comportamientos inconscientes para construir una sociedad más igualitaria en materia de género, sobre todo cuando se continúa con una creencia machista en hombres y mujeres. Creo que es una de las preguntas de toda la vida, ¿no? ¿Cómo cambiamos patrones? Y esto es parte de
¿Qué más hacemos dentro de las aulas, dentro de la formación de profesionistas? ¿Qué más podemos hacer fuera de esto? Recordando que la universidad tiene una función de extensión de conocimientos, de extensión de la cultura hacia la gente que nos ha producido todo esto. Bueno, pero me callo. Sí, bueno, no sé qué, es otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo transformar estas relaciones de poder? ¿Cómo transformarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que o sea, es muy importante estar en este cuestionamiento. Igual recupero lo que plantea Foucault en su obra, ¿no? Es una descolocación constante, ¿no? Es aprender a hacer de tu vida también esta visión crítica acerca de lo que pues acontece, ¿no? Entonces, la oportunidad de estar interrogando constantemente esto que hacemos, porque lo hacemos, ¿no? Y llevarlo como a una dimensión ética y política de nuestra existencia, como decía hace un momento, ¿no? Como este trabajo de cultivo de sí, que se va, digo, lo más importante me parece no sucede, en un sentido sí, pero digo, lo más importante no sucede en las marchas o en esta denuncia pública. Creo que lo más importante y lo más transgresor es lo que vamos transformando en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esos espacios, en el espacio, tiempo y en nuestra subjetividad es en donde se va viendo como estos deslizamientos, ¿no? Estas micropolíticas, ¿no? En ese sentido, pues creo que sigue siendo vital que sigamos apostando por búsquedas de la palabra, del encuentro, de los diálogos, ¿no? Y de un reconocimiento. Esta es una palabra que a mí me gusta mucho porque es un volver a conocer algo, ¿no? Es el volver a mirar y acercarte de un lugar diferente a un mismo concepto, una misma episteme, ¿no? Entonces, desde este reconocimiento podemos empezar a descolocarnos de esto que hemos aprendido y entonces empezar a conectar con ese deseo, ¿no? Ese deseo como potencia, ¿no? Ese deseo como carencia, ¿no? A nivel inconsciente, no, yo no me voy a meter a nada que tenga que ver con lo inconsciente, yo se lo voy a dejar a las y los psicoanalistas, pero me parece que en lo cotidiano es esto, ¿no? Generar estos espacios de escucha. He visto por ahí también memes, ¿no? En donde dice, si tú puedes votar, si tú puedes estudiar hoy, agradéceselo a una feminista. Y yo diría, no es a una feminista, es a un movimiento, porque la apuesta es en lo colectivo. Eso es lo más importante, es lo colectivo lo que nos va a llevar a transformar nuestras relaciones también con los otros y estas relaciones de poder, ¿no? No es en lo personal, es en lo colectivo. Por eso el trabajo con los grupos, el trabajo quienes tenemos el privilegio de dar clases, ¿no? Para mí es un privilegio ser docente y trabajar con jóvenes, con mujeres y hombres que sí están interrogándose cosas, a lo mejor a diferencia de otras generaciones, pero que están un poco pues en esta incertidumbre, ¿no? De qué está bien, qué está mal, qué sí debo de hacer, etcétera. Es una gran oportunidad, ¿no? Para convocar estas distintas experiencias de vida y estas voces, ¿no? A mí me parece muy importante descolocarme como docente y como investigadora también, desde este lugar del saber dominante, ¿no? Y retomo un poco lo que decía el maestro Arturo, ¿no? Con esta propuesta de la creatividad. Me gusta mucho acercarme desde el estudio de las sensibilidades, ¿no? Estudiar más estos otros saberes que sí se producen, pero que están, pues sí, silenciados y están en la periferia, ¿no? Y creo que desde estas sensibilidades como se puede reconocer esa incorporación de lo social en el cuerpo y es desde ahí, desde donde se va gestando la posibilidad de transformación, ¿no? Y sí, más allá de los discursos está este trabajo arduo de diálogo con el cuerpo, con las emociones, con la escucha, con el diálogo con las y los otros.
Tenemos unas preguntas en el Facebook. Perdón, Arturo. Sí, ¿no? La pregunta es, ¿debemos de reeducarnos todos en esta sociedad? Pregunta concretita dentro de Facebook. Y lógicamente hay otra pregunta más adelante que nos dice si existe algún grupo enfocado a los hombres dentro de la facultad o en la misma universidad que maneje temas sobre nuevas masculinidades. Ok. La primera pregunta, por supuesto, mujeres y hombres hemos sido, estamos sobredeterminados por estas coordenadas históricas, culturales, sociales, políticas, y ambas y ambos hemos aprendido una manera de estar en este mundo, una manera de habitar, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que estar en esta constante desconstrucción, ¿no? No me parece que solo le toque a los hombres, ellos tienen ya mucho, a lo mejor no se va a escuchar muy bien lo que voy a decir, pero sí mucho atraso histórico, ¿no? Ya las mujeres desde el siglo XVIII se empezó a hacer un trabajo consistente y muy profundo para estar repensándonos, ¿no? ¿Qué es ser una mujer? Simone de Beauvoir, etcétera, ¿no? La teoría queer, que hace como también otro tipo de aportaciones, etcétera. Pero los hombres están como que apenas empezando a interrogarse cosas, ¿no? No sé si a desconstruirse como tal, pero sí a interrogarse cosas. Y creo que ese es como un primer camino, ¿no? Pero las mujeres también hemos aprendido una manera de amar, por ejemplo, ¿no? Hay muchas publicaciones que hablan de que las mujeres de pronto aprendemos a maternar en nuestras relaciones amorosas, ¿no? A dar en desmedida la entrega, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que también nosotras tenemos que aprender de esto, ¿no? Entonces sí, ambas partes, mujeres, hombres y en general todos debemos estar en esta búsqueda constante, ¿no? Sobre los grupos de los hombres, yo tengo entendido que sí, desde enero o desde el año pasado con el grupo que está o estuvo coordinando el psicólogo Tlacaele, supongo que debe de haber más. Yo desde mi proyecto, bueno, desde el proyecto que trabajamos un equipo, vamos a abrir también otros 2 grupos en adelante, pero va a ser para la comunidad LGBT y más adelante vamos a hacer desde algo que le llamamos la escuelita feminista, que justamente empieza hoy con este curso que les decía, pero que vamos a estar haciendo un trabajo más adelante. Vamos a producir podcast, vamos a producir infografías, vamos a producir también materiales de lectura, como apoyo para la comunidad, en general, ¿no? Y no vas a estar solo centrado en mujeres, sino mujeres, hombres y también un trabajo específico con la comunidad LGBT. Bueno, yo quiero seguir metiendo mi cuchara. Tú tienes la culpa, Susana, por darle cuerda a uno, pues, ¿no? Tú mencionaste reconocer. Hay otra palabra, resignificar. Cuando nosotros le decimos a la gente, resígnate, se entiende en la tradición judeocristiana, aguántate, pero es contrario, es resígnate, significa resignificar. Judeo, lo juntamos con la palabra tuya, es reconocernos y resignificarnos, y eso conllevaría, obviamente, van a pasar muchísimos años como para que se cambien los patrones de educación, pero creo que la lucha va por ahí, pues, finalmente, o sea, cambiar todos esos patrones, la cultura, etcétera, bla, bla, bla. Echemos 2 pasitos como tango para atrás. ¿Qué se puede hacer en la facultad? Esto que estamos haciendo, ¿sí? Es formar este tipo de grupos, este tipo de conversatorios, que la gente participe más activamente, pues, ¿no? Por ahí en algunas situaciones de esto de los grupos, para cuestionar las masculinidades, etcétera, bla, 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 se hacía una pregunta muy legítima, pues, ¿no? Bueno, los hombres que están acá arriba y que han asumido el poder y han subyugado y sometido a las mujeres, pues, de alguna manera, ¿qué van a ganar con este cambio? Ya desde ahí, hablando de la palabra, está mal manejado el lenguaje. Porque si hablamos desde ese punto de vista, pues claro que vamos a perder, sí, evidentemente. ¿Y qué vamos a ganar? Pues entonces no se compensa, pero el lenguaje está mal manejado, ¿sí me explico?
Es muy diferente que en un grupo donde se cuestione, por ejemplo, masculinidades, haya evidentemente mujeres y hombres, donde podamos aprender a conversar entre nosotros haciendo uso del lenguaje de manera diferente, ¿sí? No de la manera tradicional, pero la manera tradicional denota simplemente los milenios que traemos atrás de cultura, de ideología y demás, pues, ¿no? Estos son ensayos. Vamos a ensayar a comunicarnos de manera diferente, hombres y mujeres. Porque si a mí me voy a meter otro autogol y me voy a echar encima a mucha gente, me encanta, los que me conocen ya saben que me encanta echarme encima a la gente, pues, ¿no? Me llevan a un grupo de masculinidades y voy a aprender a hacer jarritos y abrazarme con mis compañeros y llorar. Está bien, es un desbloqueo, pero me interesa más tener formas diferentes de comunicación, verbal, no verbal, simbólica, subjetiva, intersubjetiva, creativa. ¿Sí me explico? Eso me llevaría a crear, porque todos creamos, como tú dices, ambas partes, ¿no? Creáramos reglas diferentes del juego. ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de situaciones, como dicen, en una lucha, porque esto es una lucha, no le cambiemos el nombre, es una lucha, ¿sí? Están los estrategas y están los que se van a enfrentar directamente a esto, ¿sí? Tenemos un fuerte por tomar que ya nos abrieron la puerta, si anda por ahí Vicente, nuestro director, él ya abrió la puerta, no necesitamos meter caballos de Troya, él abrió la puerta, tomemos el fuerte, ¿sí? Creamos las materias, las asignaturas, las actividades por carrera, por lo que sea, que es parte de lo que está haciendo esa comisión finalmente, ¿no? Entonces, podemos crear todo este tipo de situaciones donde dialoguemos. O sea, yo hablo, como se dieron cuenta, un poco violentamente, me dicen. Tú hablas muy bonito, hablas pausadamente, es un placer y es un deleite escucharte. Yo creo que hasta bestias como yo nos tranquilizamos cuando habla gente como tú. ¿Sí me explico? Ahora imagínense una interacción de este tipo, más enriquecedora, ¿sí? Que incluso sea permisivo y con apertura para todo tipo de opiniones. Estos son los tipos de grupos que se pueden crear. Es una opinión. Claro que puede haber muchísimas más opiniones. Que ya nos callemos. Bueno, que ya me callo. Ya me callo. Ah, ¿ya tengo que dar las gracias y todo? ¿No? Pues sí, ya me tengo que me calle. Pues, no, todavía no. Vamos a presentar las constancias. Perdón. Ya después cierro yo, porque se supone que tengo que cerrar yo. Va. O ya cierro y dan presentan las constancias, ¿o qué? Pero yo me perdí por estar hablando de la Azucena. Bueno, pues ese es un diálogo, ¿sí o no? Porque también lo tradicional es, alguien se pone, nos pone su pantalla y por acá, tomando café, desayunando, lo que sea. Pero nos ponen una pantalla y nos hablan tan bonito, con conocimiento, con evidencia, con todo esto. Oigan, pues es un verdadero placer. Bueno, ya doy el cierre, doy las constancias, ¿o qué hago? Ya me callo. ¿Qué hago? Pues ya, yo creo que sería más que nada, Alba, si no sé si quisieras agregar algo a lo que estaba comentando Azucena. No, bueno, me parece que ha sido una exposición grandiosa para mí. Me sentí como gallina, ya le mandé ahí su WhatsApp, o sea, de ver estas nuevas generaciones que han pasado por nosotras, por nosotros, pues verlas tan, bueno, hablo por mí, hablando de la palabra, hablo por mí. Entonces, le dio las gracias. Me sentí muy congratulada de ver la fluidez, la seguridad, pues lo que están trabajando y que pues todos estos años en que hemos picado piedra, todas las escasas maestras que hemos trabajado lo de género, generar productos de alumnas con calidad, con compromiso, como Azu, como Brenda, como otras alumnas que han pasado por nosotras. Entonces, pues para mí es, de verdad, sentir que el legado va para la nueva generación y va bien, y que vamos bien, porque algo hemos hecho bien a pesar de las carencias, de lo que hemos pasado por Zaragoza, ¿no? Que hemos picado piedra todos desde el principio, todos los viejos, digo yo. Y Azucena está llegando al punto precisamente donde se juega la posibilidad de los cambios en las prácticas de las personas. Es decir, ya Bourdieu decía que teóricamente podemos hacer grandes cambios y elaborar grandes teorías y difundirlas y enseñarlas como las enseñamos nosotros en el aula, pero que si eso no permea al cambio de las prácticas en los días cotidianos de las personas, desde su casa, desde su barrio, desde sus propios amigos,
entonces algo nos está faltando. Y Azucena está exactamente en ese punto de detectar cómo estos pequeños cambios se van generando y que son cambios donde deben de darse los cambios en la vida cotidiana. Entonces, la verdad me parece que es una exposición que mueve a muchas cosas y no solo movió a los maestros, sino también a la gente joven, que supongo que es la que está apareciendo aquí en el chat. Y pues felicidades, Azu. Me siento Gracias. muy bien. Y te quiero mucho y la verdad es que sigue así, ¿no? Gracias, un honor Alba, compartir Vamos este bien. espacio contigo. Gracias. Un honor. No, hombre. Déjenme Ay, decir las últimas palabras. Ya déjenme decirlas, porque las escribí y modo de no decirlas. Déjenme ponerme los lentes porque si no, no veo nada. Y dice así, son 2 minutos. Entre más se aborda la temática de igualdad y oportunidad y derechos, surgen más y mejores ecuaciones para el recuento de los daños, las pérdidas y las ausencias, pero también un recuento de los logros hechos, de lo que se está haciendo y de lo que falta aún. Cambiar miles de años de historia en donde las mujeres han llevado una de las peores partes no es ni con mucho un trabajo fácil. Enfrentar esta situación ha sido el trabajo de mujeres valientes, parteaguas históricamente hablando hacia un cambio sin retorno donde existe igualdad de oportunidades y derechos. Que ya no haya mujeres masacradas, sacrificadas, violentadas, ignoradas, desplazadas, etc. Algunas mujeres pensarán, otras diseñarán, otras organizarán, otras crearán, otras lucharán, otras harán de todo y más para que ya no haya más mujeres caídas en ningún contexto. Hoy es un 8M más en estas ecuaciones, con más trabajo, con más logros. Las conferencias de hoy dan fe de ello. Por tanto, muchas gracias a las doctoras Alba y Azucena por sus palabras y gracias a los y las que estuvieron presentes. O sea, a todas, a todos y a todas. Ya me callo. a todos. Ya. Es más, no eres mamá gallina, Azucena ya es una gallinota, que no nada más ha entrenado mujeres, se ha llevado pollo. Sí. Ya. Tú ni digas nada, Alba, porque tú eres una gallinota, ya lo sabemos. Ya me callo. Sí, María del... Ya te callaste solo. Te autocensuraste, no. ¿ya ves? Quitaron el micrófono, que es diferente, ya. Bueno, ya. Ya que te calles. Ay. Bueno, vamos a dar paso a compartir las constancias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue sumamente interesante. Me parece una gran forma, ¿no?, de celebrar el Día de la Mujer, ¿no?, de recordarlo y de ver todo el camino que queda por hacer. Muchísimas gracias. Nos despedimos en esta ocasión, recordándoles que el próximo 23 de abril, Día Internacional de las Niñas en las TIC, tendremos una conferencia más con las presencias de la doctora Norma Romero y Pilar Méndez. Ok. Pues sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Se entretuvieron, sí o no? Ya, adiós. Adiós, Bye. Arturo. Adiós, Alba.